preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue 310, 671-4810, 671-4810. Vaikra capítulo 6, en el libro de Levíticos, capítulo 6, Perek Vav. Vaikra Perek Vav. Levíticos capítulo 6. Vaikra, Levíticos capítulo 6, comenzando con el verso 8 en Safardita y 1 en hebreo. Vaikra, Levíticos 6:8. Habló aún Adonai a Moshe diciendo: Tzav, manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la Torá de la Olá. La Olá estará sobre el fuego encendido, sobre el Mizbeach toda la noche hasta la mañana, y el fuego del Mizbeach arderá en él. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel Potenu, Avinu Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios igual ni parecido, pues solamente usted es Dios. Usted creó los cielos, la tierra, el universo, todas las cosas que en ellas hay, usted las creó, las hizo, y con su poder usted las sostiene desde el día que las creó y las hizo, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Y eterno Creador, en esta hora que venimos en tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando su nombre, buscando al divino Hashem, le suplicamos a usted quien se manifieste en cada vida y en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el poder de un santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de su humanidad. Solamente usted tiene el poder para cambiar el corazón, la vida, el destino de cada ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grande y poderosamente en cada corazón, en cada vida. Y eterno Creador, le suplico si usted en esta hora, quien pone sus pensamientos en mi corazón, sus palabras en mi boca, y sean sus pensamientos, sus palabras las que mi boca habla, para que usted sea glorificado, su pueblo Israel bendecido, nuestras vidas cambiadas y transformadas. Vuestro divino Hashem, se lo pedimos, lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYahudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar aquí. Bendice al eterno Dios. Aquí la Olá Hasdo, para siempre es su misericordia. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyah bidbaro. Amén.
Tzav es el nombre de la parashá de esta semana. Semana pasada comenzamos el estudio del libro de Vaikra, el tercer libro de la Torá, en la cual hablamos que los niños judíos comenzamos a estudiar la Torá a los 3 años de edad desde este libro, el libro de Vaikra. Y en la parashá o en la lectura bíblica de Vaikra, Hashem habló a Moshe Rabbeinu desde el Ohel Moed, desde la tienda de reunión, y le dio las leyes de los korbanot. Eso es de los sacrificios, los animales y las ofrendas que deberían de ofrecérsele a Hashem. Aquellas cosas que deberían de traerse al santuario. Y vimos lo que significa Corbán. Corbán es aquello que acerca al Eterno con el ser humano. Y vimos que la Escritura dice que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Que usted no siente que Hashem esté con usted porque usted comete pecados. Y por sus pecados está separado el Eterno, el Creador, el Abba Eterno, el Padre Eterno del ser humano, de la persona que peca y desobedece al Eterno. Es como una pareja que está peleada y necesitan reconciliarse. Y necesita a alguien que los reconcilie. Ese reconciliador entre usted y Hashem se llama en hebreo Corbán. El Corbán, sacrificio que hace que el hombre y el Eterno vuelvan a estar amistados. Y la enemistad, por la desobediencia del hombre, del ser humano, causa separación, división entre su Dios y el alma del ser humano. Pues Hashem puso un reconciliador, y ese reconciliador es un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte hasta el día de hoy. Y por cuanto para pagar, quitar el pecado hay que hacer un sacrificio de sangre, ofrecer sangre, que la paga del pecado es la muerte. Pues el Corbán es el que sustituye al pecador y muere por el pecador para que el pecado sea quitado de en medio y pagada la deuda, y entonces el pecador y el Dios eterno, santo y puro vuelvan a tener amistad. Entonces, para que usted tenga amistad con el Creador del universo, usted tiene que ofrecer un Corbán. Sin esto es imposible, dice la Escritura, como leímos en el día de hoy, porque es imposible que haya reconciliación a menos de que haya purificación. Purificación de quitar los pecados. Leímos que casi todo, dice, es purificado por medio de la sangre. Pues esto es algo que en el judaísmo nosotros entendemos muy bien, pero los cristianos no tienen absolutamente conocimiento de los sacrificios. Lo único que
el cristiano ha llegado a saber es que Cristo murió por ellos. Y eso es todo. Pero no entienden el porqué, no entienden el Corbán, no entienden la historia de Vaikra, de Levíticos, donde Hashem ordenó que para adorarlo a Él y servirlo a Él, la persona tiene que ofrecer un Corbán. Los judíos aprendemos esto desde niños. Desde los 3 años se nos enseña a que nosotros no pequemos, no obedezcamos a Hashem, porque para volver otra vez a la amistad con el Eterno, tendremos que ofrecer un sacrificio de sangre. Alguien tiene que morir y tomar nuestro lugar para que se quite el pecado y poder tener relación con el Eterno. Eso es muy impactante esto cuando le enseñan a uno de niño. Entonces uno prefiere, sabiendo que la paga del pecado es que alguien tiene que morir, mejor no pecar, mejor no obedecer, desobedecer, sin obedecer todo el tiempo. Pues esto es como el pueblo judío ha crecido a través de los siglos, muy diferente a los sacrificios de los pueblos de la tierra, los paganos, porque no solamente el pueblo judío ofrecía y se le requería a cada individuo ofrecer un sacrificio de sangre, también los indígenas, los nativos, también muchos pueblos han ofrecido sacrificios. En nuestra parte del mundo estaban los aztecas, muy famosos. Al otro lado, más abajito de los aztecas, estaban ¿quiénes? Los mayas. Y más abajito, incas. Y todos ellos sacrificaban, ofrecían sacrificios de sangre. Pero la mayoría de ellos sacrificaban seres humanos. Y la razón que todos estos pueblos sacrificaban, muy diferente a la razón por la que el judío sacrificaba o sacrifica. Aquellos para buscar que las cosechas crecieran, para buscar el bien de los dioses. Los sacrificaban y ofrecían sangre de ser humano, ya sea de sus amigos o enemigos. Les cortaban la cabeza y los tiraban desde arriba de la pirámide, y cuando caían abajo decían: va a haber cosecha. Este año vamos a hacer, este se desbarató, este se hizo pedazos abajo y su sangre lo regó todo, va a haber buena cosecha este año. Entonces, para buscar el bien o para ganar una victoria también, si vamos a tirar a esta muchacha aquí, ahí en Hawái, al volcán, para apacentar los dioses del volcán. ¿Cuántos han estado en Hawái? Qué bueno. ¿Y no la tiraron? No. Entonces, en Hawái es esto, que subían arriba del volcán y tiraban a las vírgenes, muchachas vírgenes, según las tiraban para que el volcán se las comiera y se apacentaba y no tirara fuego ni nada de eso. Entonces, todas esas cosas, y todavía están los lugares donde sacrificaban, igual que acá en México. Ahí están todos los lugares de sacrificio, igual que Machu Picchu y todo esto en el Perú, todos estos lugares de grandes sacrificios donde sacrificaban miles y miles de personas diariamente. Pero todos ellos eran conjetura de los hombres, no lo mismo que acá para el perdón de los pecados, porque el hombre se había apartado del Eterno, y había que traer lo que el Eterno había ordenado para tener otra vez la amistad con Hashem.
Es un pensar muy diferente, ¿no? Pero los korbanot no solamente eran de animales, sino también de cereales, de harinas, de vegetales que se ofrecían al Eterno. Pues no todos los korbanot eran para sacrificios de animales. Pues al santuario, ya sea al Mishkan o al Beit HaMikdash, al templo en Jerusalén, por miles de años Hashem ordenó los korbanot. Esta semana, la porción de esta semana, Hashem le ordena, manda, le dice, tzav, quiere decir manda, ordena. Hashem le ordena a Moshe Rabbeinu que le ordene a Aarón y a sus hijos empezar a ofrecer los sacrificios, porque estamos entrando en el tercer libro de la Torah. El primero era Bereshit, el segundo Shemot, y en Shemot nosotros lo traducido a Éxodo. En Shemot nosotros vimos cómo Hashem ordena que se le haga una casa aquí en este mundo, porque Él quiere vivir entre nosotros. Se ordena que se haga el Mishkan, o también llamado El Moed, la tienda de reunión entre el Eterno y su pueblo. Entonces en el desierto, Hashem ordena que se le haga una casa a Él. Y esta casa que Hashem ordena, dice, para que yo pueda vivir entre ustedes. Pues Hashem desciende a vivir y termina el libro de Shemot. Shemot termina con que Moshe y el pueblo de Israel, los Kohanim, los sacerdotes, hacen la casa, aquella casa maravillosa, un lugar que se le muestra a Moshe Rabbeinu en los Hashamayim, en los cielos. Y Él lo reproduce aquí. Entonces estas cosas son, como nos dice el libro de Hayagudim, el libro de los hebreos que leímos en esta mañana, que dice, son cosas celestiales, pero son las imágenes mismas de las cosas celestiales. Eso es que a Moshe Rabbeinu se le mostró aquellas cosas que están en los Hashamim, que se hicieron una réplica aquí en la tierra. Es lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, existe ahora en los Hashamayim. Y esto es lo que es el lugar de adoración de Hashem. Es muy importante que usted entienda esto. Tenemos por ejemplo, la menorá. Tenemos la menorá, la tenemos ahí en el cuadro, el candelabro. A Moshe Rabbeinu se le dice, haz uno parecido al que viste en los cielos. Pues lo que tenemos aquí es algo que cuando vayamos a los Hashamayim lo vamos a ver. Ahí está el original. Y Moshe Rabbeinu hizo uno parecido, y es lo que nosotros tenemos como el candelabro, la menorá, el cual nosotros usamos en nuestro servicio, usamos especialmente en la fiesta de Hanukkah, en la fiesta de Hanukkah. Muy bien. Pues no es algo que nosotros los humanos nos inventamos, no es una tradición de hombres, es una mitzvah, es algo que se nos ordenó hacer. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí en esta congregación son de las cosas que Hashem le mostró en los Hashamayim a Moshe Rabbeinu. Pues en la sinagoga y en el Beit HaMikdash, en el templo y en el Mishkan, teníamos nosotros esas reproducciones. Es como la Torah. La Torah que tenemos aquí es una reproducción fideligna, es una reproducción idéntica a la que Moshe Rabbeinu recibió en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y por eso es un placer para nosotros poder leer la Torah y seguir la Torah como nuestros padres hace 3,000, 4,000 años que la recibieron.
Es en las sinagogas el único lugar donde se respeta estas cosas que Hashem nos mostró desde el principio. Pues en la parashá de hoy, la porción Hashem le ordena a Aarón que haga los sacrificios, comience a hacer los sacrificios. Muy importante que nosotros entendamos que habían pasado 7 días de preparación. El libro de Shemot termina cuando se hace la casa de Hashem. Se levanta la tienda o la casa de Hashem con todo su mobiliario y con todo, y se pone todo en su lugar como Hashem lo había ordenado. Y Moshe Rabbeinu unge a Aarón y a sus hijos como los Kohanim, los sacerdotes que van a oficiar en el servicio a Hashem en esta casa especial. Pues levantan todo, lo ponen todo listo y hacen la casa maravillosa. Y están ungidos los sacerdotes para poder hacer esto. Y han estado 7 días practicando para no hacer errores. 7 días. Moshe había ungido a Aarón como el Kohen Gadol, como el sumo sacerdote. Y a sus hijos como los Kohanim, los sacerdotes que iban a servir en el templo. Pero recuerden, nunca había habido un servicio así, nunca había habido casa de Hashem. La primera vez. Y se practica todo. Como Hashem lo había ordenado, tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro, y nadie se podía equivocar. Y quiero decirle que ustedes llegan tarde a los servicios. Llegan a la hora que les da la gana. Pero Hashem les dijo a tal hora exacta y tal día tienen que presentar tal sacrificio o tal ofrenda a Hashem y estar en tal lado a tal hora en el lugar de adoración. Si no están a la hora perfecta y exacta, es desobediencia y podrían morir. Y sucedió que mientras estaban en esto, practicando, y comienza el primer día de adoración, otra vez eran 7 días de práctica que habían tenido, ya lo tenían, 7 días practicando lo mismo, habían hecho korbanot, habían hecho todo, y era el día del Shabbat. 7 días y ya lo tenían todo listo, pero no comenzaría la adoración en el templo, en el Mishkan, sino hasta el 8º día, que es Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, que es un domingo. Y ustedes tienen que acordarse ustedes, porque por ahí andan diciendo algunos que solamente el Shabbat. Pero en el Shabbat no comenzó la adoración en el templo ni en el Mishkan. La adoración al Dios verdadero comenzó un domingo. Y por eso los judíos nos reunimos el Shabbat y el domingo también. Porque aquí es en el día domingo cuando va a suceder esto que encontramos aquí. Lo encontramos en el capítulo 9, antes de que yo me olvide de esto y pase a otras cosas y me olvide, porque ustedes tienen que saber, en el capítulo 9, Vaikra, Levíticos, capítulo 9, verso 1. Sucede lo que estamos hablando, porque en este capítulo de la Parashat Tzav comienza Shmini, la adoración al Eterno en esta tierra, desde ese tiempo hasta hoy. Y dice en el capítulo 9, verso 1, dice, ¿y en el qué? De octavo, en el Shmini,
Para ustedes que son sabáticos y adventistas y todo eso que no son judíos, para nosotros los judíos, el octavo día es el domingo. Esto sucede en el domingo. Y aparece muchísimas veces. No solamente dice, Shmini, aconteció en el octavo día, que es domingo, Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana. Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijeron a Aarón: toma de la vaca de un becerro para Hatat y un carnero para Ulá sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. La primera vez que se va a ofrecer un sacrificio y adoración a Hashem. Pero la adoración al Eterno no comienza en el Shabbat. ¿Comienza cuándo? Domingo. Yom Rishon HaShavua. Muy importante, usted no puede borrar la escritura y decir no, solamente el Shabbat. No, mentiras. No, es Shabbat. Shabbat tiene su lugar, pero el Yom Rishon HaShavua tiene también su lugar. Hasta el día de hoy los judíos adoramos en el día del Shabbat y el Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, que es el domingo. Y si usted falta, Hashem se lo cobrará. Porque Hashem ha dicho cuándo es que se debe de adorar a Él. Y aquí tenemos también que Hashem ordena qué es lo que se debe de hacer y cuándo se debe de hacer y qué se debe de hacer. No es dejado a nosotros inventar. Es muy importante porque los hijos de Aarón, los ungidos sacerdotes, se toman libertades, como todos ustedes, de adorar como ellos les daba la gana. Entonces, como estaban ungidos y no, aleluya, yo soy ungido, puedo hacer lo que quiero. No, entre más ungimiento, más estricto. Y cuando fue el tiempo de ir a adorar a Hashem, estos dos señores, Hashem había dicho dónde tenían que agarrar los carbones para el incienso, para ofrecerlo a Hashem. Ellos fueron y buscaron otro carbón, otro fuego, y lo encendieron, lo trajeron y se lo presentaron a Hashem, y salió fuego delante de Hashem y los mató y los quemó a ellos. Y Hashem destruyó a los hijos de Aarón, los sacerdotes, por haber hecho la adoración que ellos querían y como ellos querían. Entonces de allí el pueblo comenzó a temer que no se puede hacer lo que uno quiere, como cuando uno quiere, como a uno le parezca, que Hashem es fuego consumidor y que el que se atreva a presentarse delante de Hashem tiene que hacerlo a la manera que sea grata ante Él y no como uno desea. Espero que usted aprenda lo que nosotros los judíos aprendimos, que adorar a Hashem es cosa peligrosa o cosa maravillosa. Peligrosa si uno desobedece, maravillosa si uno lo complace y hace las cosas como Él dice. Pues los hijos de Aarón ofrecieron un sacrificio, una ofrenda que no había sido ordenada por el Eterno, y murieron en el intento, al punto que Aarón pues iba a enterrar a sus hijos, y Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu: ni que se atreva a enterrar a sus sinvergüenzas, ni que se atreva a llorar ni una lágrima por ellos. Le dijo: si quieres morir, llora por tus hijos y sal de aquí y entiérralos o tócalos. Pues, severidad
al servir a Hashem. Entonces Moshe Rabbeinu y Aarón no pudieron tocar, otros tuvieron que venir a sacarlos, dice, del lugar donde habían muerto delante de Hashem. Y la palabra que nos dice allí de la muerte y del fuego, esa historia usted la puede leer en el capítulo 10 de la próxima semana, se lo estoy adelantando. En el capítulo 10 de Vaikra, de Levíticos, está la historia esta. En esta historia, el fuego que salió y los mató a ellos fue como el fuego que sale o el calor que hace el microwave. Porque sus ropas no fueron quemadas. Su cuerpo se reventó y se quemó por dentro. Pues salió como fuego del microwave. Hoy entendemos eso bien, ¿no? Que usted pone su mano en un huevo en el microwave y el huevo está bien por afuera, pero cuando usted lo abre está cocinado. Exactamente le sucedió a Nadab y Abiú cuando Hashem los mató. Salió fuego, dice la Escritura, y sus vestidos no fueron quemados, pero ellos fueron quemados por dentro por el fuego que salió de parte de Hashem en enojo por haber desobedecido al Eterno. Entonces, la Escritura nos enseña que debemos de discernir, saber entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, y que la obediencia nos da vida, pero la desobediencia nos trae la muerte, el castigo del Eterno. Pues Hashem ordena que se haga en Yom HaShavua, el primer día de la semana. Comienza la adoración, no en el Shabbat. Es muy importante que usted lo entienda otra vez. Comienza diciéndonos en el capítulo 9, que es Shmini, para la próxima semana, dice: aconteció en el octavo día, que es Yom HaShavua, el octavo día. Esto también lo encontramos cuando Shlomo HaMelech, el rey Salomón, construye el templo en Jerusalén, y no comienza la adoración a Hashem en Shabbat, sino en Yom HaShavua, el primer día de la semana. Y lo voy a atar con esto. Cuando usted oye que el Señor Yeshua entró en el templo en Jerusalén, no entró en Shabbat. ¿Cuándo entró? Le llaman domingo de ¿qué? De Ramos. Le llaman domingo de Ramos. Él no entró en el día lunes, no entró en el día Shabbat, no entró el día viernes, entró el día domingo, Yom HaShavua. Fue el día cuando se comenzaba la adoración en el Begamites, en el templo, y todo el mundo iba a adorar. Y él también fue a adorar y encontró que habían unos sinvergüenzas que no iban a adorar, sino iban a hacer ¿qué? Negocio con las cosas de Hashem. Y es donde él toma un látigo y los echa a todos de su casa. Pues ¿cuántos de ustedes vienen, en vez de adorar, vienen a otra cosa? A pensar, como dejé los frijoles, no, tengo que salir de aquí, que ese hombre habla y habla y habla, y yo tengo que ir a lavar el carro, yo tengo que hacer esto y lo otro. No, su pensamiento no está en venir a adorar. Pues va a encontrarse usted con fuego, porque el Eterno sabe su pensamiento, su corazón. Y si usted falta, Él también lo sabe y también lo castiga. Porque lo que tenemos aquí son las bases de la adoración al Eterno. ¿Cómo debemos, cuándo debemos y qué debemos de hacer para adorar? Y por eso el pueblo judío es la luz de las naciones.
Que los pueblos de la tierra, alejados del Eterno, no saben cómo adorar al Eterno. Y no importa cuántos mariachis le ponga, y qué tan bonitas sean las declaraciones, y aunque venga de rodillas y todo eso, el Eterno lo toma de pura desobediencia, porque Él no ha mandado esas cosas en la adoración. Es muy simple lo que Él ha mandado. Y ahí está el libro, está la Torá. ¿Qué quiere decir Torá? Instrucción, la instrucción divina. No quiere decir como los cristianos lo tradujeron ley. No quiere decir eso, quiere decir instrucción divina. La instrucción de cómo debemos adorarlo a Él. Porque nosotros humanos no sabemos cómo complacer al celestial, pues ni lo vemos, ni lo conocemos. Pero Él tiene que venir a decirnos cómo es que debemos de hacer para complacerlo a Él y poder que nosotros le podamos llamar Avinu Sheva Shamayim, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es muy importante que entendamos que todo esto sucedió y sucede aún hasta el día de hoy, porque la Torá no es algo del pasado. No es algo que sucedió y se olvidó y, como dicen los cristianos, quedó enterrado en el polvo y clavada a la cruz y tirada a la basura después. Eso es mentira, eso es todo falso. Porque la Torá, que es la instrucción divina, es para todos los siglos y para siempre. Es el GPS de Hashem, God's Personal System. GPS de Hashem, la guía personal de Hashem, de Dios para cada una de nuestras vidas. Entonces, si usted no sigue la Torah, usted anda jugando con fuego, con su alma. Es muy importante que entendamos que desde aquí se asientan las bases de cómo un ser humano puede adorar y debe de adorar al Eterno. Entonces, no es cosa que usted se inventa ahí. ¿No le da gracias a Hashem que usted vino este día para enterarse de esto? Porque no creo que a donde usted haya ido antes le hubiera dicho o se lo vayan a declarar o decir. Pues la parashá comienza con el mandamiento de los korbanot. Otra vez, korban quiere decir ¿qué? Reconciliación, aquello que reconcilia al ser humano con el Creador, con el Eterno. Entonces, en su amor y en su misericordia, viéndonos perdidos en este mundo, el Eterno ordena la reconciliación por medio del Corbán. Otra vez, Corbán viene de juntar dos personas o dos cosas. Y el Corbán que reconcilia puede ser animal o puede ser cereal o vegetal. Muy bien. Entonces, Corbán, el primero es el Corbán Olá. ¿Cómo se llama el primer Corbán? Y no es el Corbán Olá no es como ofrenda, como es traducido en las Biblias en español, ofrenda. No es ofrenda, es sacrificio. Sacrificio. Entonces, el primer sacrificio de los korbanot es Olá. Y Olá es sacrificio encendido, eso es que se va a quemar. Sacrificio que va a ser ofrecido a Hashem, pero se va a poner en un altar de fuego donde allí se va a quemar y se va a hacer cenizas. Entonces este es el Olá. El siguiente es el minjá, sacrificio de minjá, y minjá es harina.
es vegetal, es harina, cereal. Pues Hashem ordenó que esto también se le ofreciera a él. Y es un corbán y no es de sangre de animal. También tenemos el shelamim. Shelamim quiere decir el sacrificio de paz. Shelamim, el sacrificio de paz. Pues no había un solo sacrificio. Estos son los sacrificios que Hashem ordenó y que a través de los siglos, y para que nosotros podamos entender el sacrificio del Mashiach, quien se ofreció como el corbán de Elohim por nosotros, tenemos que entender todos estos sacrificios. Entender esta parashat Tzav. Porque Mesías vino a cumplir todos ellos, y especialmente el que viene enseguida, Hatat. Hatat es el sacrificio por el pecado. Hatat es el sacrificio que Hashem ordenó que había que hacer para poder tener el perdón de los pecados. Se llama Hatat. Hatat quiere decir pecado, el corbán del Hatat. Las personas que había cometido pecado tenía que hacer un sacrificio de Hatat. Hatat. También había el sacrificio de Asham. Asham. Asham es el sacrificio por ser culpable. Por la culpa. Pues todos estos sacrificios Hashem ordenó que es lo que reconcilia al ser humano con él. Luis Aarón fue ordenado a ofrecer el primer set de sacrificios. Comenzando en Yom Rishon HaShavua, primer día de la semana. Y tenía que comenzar. Estos son los sacrificios de adoración para el pueblo. La primera semana, durante la semana anterior de preparación, los sacrificios que ofrecieron en entrenamiento, los Kohanim, los sacerdotes y Aarón mismo, eran personales, korbanot personales. Y tenían que ofrecer un egel. Egel. Un egel es un becerro. Un egel. Un becerro. Y el egel como becerro era el hatat de ellos. ¿Qué es hatat? Sacrificio por el pecado. Muy bien. Aplauso. Muy bien. Hatat. Por el pecado de ellos, Aarón y sus hijos tenían que ofrecer un egel como hatat, como sacrificio por sus pecados, y también un ail. Ail es un carnero. Un carnero como olá. Olá es un sacrificio que es ¿qué? Quemado, encendido. Había que quemarlo totalmente. Entonces, recuerde, muy importante, muy importante. Yo sé que tengo que enseñarles así para que no se les olvide, porque ¿cómo vamos a leer el libro y estudiar el libro de Vaikra y todos los otros que se van viendo, complicando más, pues si no saben los primeros rudimentos de los sacrificios? Pues otra vez, y todo tiene su porqué, todo tiene su porqué. Hashem pidió esto. Recuerde, ellos no decidieron. Hashem dijo, ustedes van a ofrecer esto.
Pues los sacerdotes, los Kohanim, en preparación para poderse presentar delante de Hashem y hacer el servicio de adoración el domingo, Yom Rishon HaShavua, tenían que haber hecho estos sacrificios por ellos personalmente. Y lo que ellos ofrecieron, los korbanot de ellos, el primero fue un egel. ¿Egel es qué? Un becerro. Un becerro. Por su hatat, por su pecado. Y después Hashem les pidió, me traen un ahil. Ahil es un carnero, un carnero. Esto no es nuevo. Estos nombres de estos animales no son cosa nueva. Está en la mente y en el corazón de ellos. Está caminando como hormigas en su cerebro y en su corazón, en sus cuerpos. Ellos están pensando en el egel y en el ahil. Porque todo lo que hacemos en el pasado, aunque Hashem lo perdona, no lo olvida. Hashem perdona, pero no olvida. Te perdono, pero no te olvido lo que me hiciste. Solo en una ocasión, dice Hashem, perdonaré vuestros pecados y lo hundiré en lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Pero el resto Hashem dice, yo te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Muy. Porque lo que usted va a recordar es el perdón. El perdón por su pecado, por su desobediencia. Está atado eso. Pues los Kohanim, los sacerdotes, estaban preparados, ellos habían ofrecido estos sacrificios por ellos mismos, por su propio acto, por su propio hacer. Y luego el pueblo vino en Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, a ofrecer. Y ofreció un macho cabrío como hatat. Macho cabrío como hatat. ¿Hatat es qué? Por el pecado. Y un macho cabrío por el pecado. Y un becerro. Un ahil. Un carnero, un becerro, un egel, un ahil. Como olot, como sacrificio quemado. Entonces el pueblo ofreció hatat y olá. El hatat era un macho cabrío. El olá del pueblo era un becerro y un carnero. Muy importante, muy importante. Todas estas cosas que Hashem ordena absolutamente hablan al corazón. Y luego pide Hashem un toro y un carnero como shelamim, sacrificios de shelamim. Shelamim quiere decir de paz. Shelamim también es de paz y agradecimiento, sacrificio de agradecimiento. Ahora piense esto. El hatat era un becerro en expiación por el pecado del becerro de oro. Porque Aarón y sus hijos hicieron un becerro de oro para el pueblo. Cuando Moshe Rabbeinu estaba
con Hashem 40 días recibiendo la Torá, recibiendo los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos. El pueblo se hizo. El pueblo, contrario a la voluntad divina, se hizo un becerro de oro. Y dijeron, haremos este becerro de oro y nos regresaremos a Egipto, porque ese hombre, Moshe, no sabemos lo que le haya pasado allá. Entonces decidieron hacerse en un becerro de oro, un ídolo de Egipto. Muy importante. Y entonces Hashem decidió destruir el pueblo. Moshe Rabbeinu quebró las tablas de los 10 mandamientos y fuego salió de parte de Hashem y mató 3,000 personas ese día. Estas personas, como ya dijimos, no eran realmente judíos, eran de las naciones que se habían pegado a Israel cuando Hashem sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero que se habían unido y habían querido seguir los pasos del pueblo judío y causaban muchísimos problemas porque estaban acostumbrados a vivir como paganos. Eran paganos que se habían convertido, pero todavía seguían viviendo. Habían salido de Egipto, pero Egipto seguía todavía viviendo dentro de ellos. Ese es el problema de muchos aquí también, que se los saca del cristianismo y siguen viviendo como cristianos. El cristianismo, paganismo, todavía sigue viviendo en sus corazones y actuando no como judíos, no como pueblo de Hashem. Es muy importante sacar eso del corazón, limpiarse, purificarse para venir a ser pueblo de Hashem. Y el pueblo de Hashem es el pueblo judío. Es la razón por la que los sacerdotes ofrecieron el hatat, el sacrificio por el pecado, es porque Aarón y sus hijos les hicieron un becerro de oro. Y entonces Hashem dice, como ustedes hicieron un becerro de oro, ahora me sacrifican un ¿qué? Un becerro. Matan un becerro. Si tanto quieren los becerros, ustedes ahora, y lo hicieron de oro, ahora van a matar uno verdadero y lo van a ofrecer y su sangre les va a perdonar a ustedes el pecado ese que hicieron. Así es Hashem. Con lo mismo que usted peca, con eso mismo David, Hamelech, uno de mis padres, pecó, adulteró. Y Hashem lo condenó, lo castigó, no tocándolo a él, sino al hijo que iban a hacer. Y por más que gritó, lloró y se tiró al suelo y se echó encima cenizas y oró y pidió por que el niño no muriera, el niño se murió. Entonces él quería un hijo, pero lo obtuvo mal, que fuera el heredero, siguiera sus pasos, dejar un niño heredero, pero lo hizo fuera del matrimonio y Hashem le mató a ese hijo. Y cuando el niño murió, Hashem le perdonó, porque él se arrepintió y le pidió a Hashem. Pues yo quiero mostrarle que con lo que usted peca, Hashem lo castiga y eso mismo sirve para que usted se vuelva a tener una relación íntima con el Eterno. Muy peligroso, ¿verdad? Muy peligroso, muy peligroso. Y si así sucede a través de la historia, en nuestros tiempos también, sucede lo mismo, que lo que buscamos, lo que queremos y lo hacemos mal, nos sale dando absolutamente dolor en el corazón, en el alma, para siempre. Entonces el Eterno está vivo y no entender estas reglas es traer sobre nosotros toda clase
de sufrimientos. La Olam, entonces, Olam es un carnero, como Ulá era el sacrificio. Ahí el carnero. El carnero aquí, Ulá, no tiene que ver con pecado. ¿De dónde recordamos nosotros Ulá, un carnero? ¿Aló? ¿Alguien? Ah, sí, muy bien. Exacto. Cuando Abraham vino, nuestro padre Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y Hashem le dijo: no lo sacrifiques porque ya sé que me obedeces, pero detrás de ti hay un carnero, ofrece ese carnero en vez de tu hijo. Entonces nos recuerda del sacrificio que hizo Abraham vino en obediencia a Hashem, pero que Hashem se buscó uno que suplantara a su hijo. Y no murió su hijo, mas murió el carnero. Y en agradecimiento a Hashem, la Ulá tiene que ver con eso, con el sacrificio de Abraham vino. Y que en ese lugar Moshe Rabbeinu dijo: porque en este lugar Hashem se proveerá de un sacrificio por los hijos de Abraham. Y claro, ese sacrificio hablaba del Mashiach, el gran sacrificio. Pues ellos, este sacrificio del carnero simbolizaba el Mashiach. Un día vendría el Mashiach. Entonces, el olá de ellos, sacrificio encendido, quemado, sería un carnero, atando su sacrificio con el sacrificio de nuestros padres en el pasado, y estando en grato olor delante de Hashem, en obediencia. Pero el carnero para el pueblo sería Shelamim. Shelamim quiere decir sacrificio de paz. Shelamim quiere decir sacrificio de paz. Eso era que el carnero simbolizaba la paz entre Hashem y nosotros, el pueblo de Israel. Es el carnero que Abraham sacrificó en vez de su hijo, es la paz entre Hashem y nosotros, donde Hashem perdona nuestros pecados, mira nuestra obediencia, y entonces somos sus hijos amados. Y por tanto hay shalom, hay paz entre el Eterno y nuestras almas. Entonces el amor de Hashem echa fuera el temor y nos trae shalom, que podemos nosotros vivir en paz en este mundo, sabiendo que nuestro Padre, en vez de estar contra nosotros, está a favor nuestro, porque hemos cumplido y estamos cumpliendo y haciendo su voluntad. Todos sus sacrificios no han pasado, están todavía vigentes, y nos dice cómo nosotros debemos hasta el día de hoy todavía comportarnos delante del Eterno para tener su favor. Ahora, piense esto. Entonces el pecado del pueblo, el becerro de oro, en este contexto el becerro de oro fue llamado el becerro que hizo Aarón. Y por tanto Aarón tenía que, y sus hijos, los sacerdotes, tenían que hacer esto. Y lo comenzaron a hacer para el pueblo en el octavo día. ¿Y el octavo día era qué? ¿Es qué? Yom Rishon HaShavua, el primero de la semana. Eso es domingo. Pues todos estos sacrificios, todos los que le vemos, toda esta adoración a Hashem comenzó el domingo. Entonces el becerro del pueblo es un olá en vez de un hatat. La olá es el ofrecimiento por ciertos pensamientos pecaminosos.
El hatad es el hecho. Es el hecho, es hacer el pecado. Y por lo cual Hashem ordenó hacer el hatat, el sacrificio de los pecados. Pues hacer pecado implica ofrecer a Hashem un hatat por hechos. Ahora, se le pidió al pueblo que ofreciera un egel, un becerro, por olá. Otra vez, el olá era sacrificio, era quemado todo, cortado en pedazos el becerro encima del altar y puesto en fuego poderoso que quemaba todo el sacrificio y ascendía a los cielos el humo de ese animal quemado. Y se dice que aunque hubiera vientos poderosos, el fuego que salía del altar iba derecho hacia el cielo, hacia los Hashamayim. Pues en ese humo que salía al hacerse cenizas el cuerpo del animal, se dice que en el humo salía el alma del animal y llegaba a los Hashamayim, a los cielos, y Hashem recibía eso como el sacrificio para el perdón. Pues cuando era hecho cenizas, el cuerpo del pecado era destruido totalmente por el fuego. Fuego, nos dice aquí la Escritura, debería de arder para siempre. Y si mantendrás el fuego encendido siempre, porque el fuego del altar del cual nos habla aquí es el infierno mismo, que ha de devorar y destruir a todos los pecadores. Pues el que peca será destruido en el infierno, a menos de que su alma sea salvada por Hashem, perdonada. Entonces esto es lo que nos dice aquí la Escritura, que debemos nosotros de tener en cuenta, que nuestro pecado no es solamente también personal, sino colectivo. Que Hashem no solamente toma el pecado de la persona, sino también de todos. Entonces el hatat era para aquellos que estaban, el sacrificio para los que habían cometido pecado. Asham es la ofrenda, el sacrificio por ser culpables. ¿Y qué quiere decir que ofrenda por culpa? Por ejemplo, si aquí en esta ciudad se encuentra un muerto, a alguien mataron en esta ciudad, ustedes oyeron gritar a la persona pidiendo auxilio y nadie lo fue a ayudar. Los asesinos darán. Los que participaron, hicieron actualmente con sus hechos, mataron a la persona, esos tendrán que ofrecer un hatat, sacrificio por sus pecados. Pero la ciudad entera, toda persona que viene a la ciudad y que no ayudó a esa persona y que también está implicada por no haber ayudado, ellos tendrán todos culpa y tendrán que ofrecer un asham, un sacrificio de asham. Eso es ser culpables por culpa. Y esto es no solamente, no es de actos, sino de pensamiento. Persona que pudo hacer algo y no lo hizo. Es muy importante que entendamos
que habían sacrificios no solamente por el hecho de hacer un sacrificio, sino que habían sacrificios que no estaban relacionados con el hecho de hacer un pecado, sino por los pensamientos. Entonces, lo que el pueblo fue requerido fue un hatat, que es un macho cabrío, y un macho cabrío nos recuerda de qué fiesta. Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur. Y Yom Kippur es el sacrificio por el pecado de todo el pueblo de Israel. Entonces Hashem ordenó que todo el pueblo debería de ofrecer un macho cabrío, y nos recuerda del pecado colectivo de haber vendido a Yosef y engañado a nuestro padre Jacob con la ayuda de la sangre de un macho cabrío. Pues todo Israel es recordado con el ofrecer de un macho cabrío como hatat, pecado colectivo, en haber participado nuestros padres en haber vendido a Yosef. Recuerda la historia de Yosef, ¿verdad? Por eso le digo, Hashem nos perdona, pero no se olvida. Y dice, ustedes recuerden, porque yo, aunque los he perdonado, ustedes tienen que recordar esto que hicieron, para que no lo vuelvan a hacer. Pues haber vendido a Yosef y engañado a Jacob, Avinu, se hizo con la ayuda de la sangre de un macho cabrío. Entonces los hermanos tomaron la túnica de colores de Yosef y mataron, nos dice ahí, un macho cabrío, un cabrito, un macho cabrío, y metieron su sangre en la túnica, en la sangre del animal. Se fueron a presentar a su padre y dijeron, aquí está la prueba, y lo engañaron al padre. Hashem, para que nunca nos olvidemos. Eso dice ahora ustedes, todos, el pueblo ofrecerá un hatat. ¿No es glorioso? Entonces, ¿por qué Hashem ordenó todos estos sacrificios? Porque de generación en generación, semana a semana, no podíamos olvidarnos de lo que ha sido nuestro pasado. Aunque hemos sido perdonados, tenemos que recordar de dónde nos sacó Hashem. Que si no fuera por la misericordia de Hashem, estuviéramos destruidos. No existiríamos. Pues los sacrificios nos recuerdan el pasado, el presente y el futuro. Por eso el sacrificio de Mesías es muy importante, que nosotros recordemos que Él cumple todos estos sacrificios. Él es el corbán de Hashem. Cuando Yohanan, Hakohen, el sacerdote, quien ofrecía todos estos sacrificios, miró a Yeshua y dijo, he ahí el corbán de Elohim que se lleva y quita el pecado del mundo. Pues ¿quién más sabía de todo esto? Como Yohanan. Le cambiaron su nombre a el sumergidor o el bautizador, pero era su nombre Yohanan, a Cohen, el sacerdote. Y él es el que declara que este es el perfecto corbán para nosotros. Y por tanto, aunque el templo fue destruido hace 2000 años por los romanos, por el odio romano contra el pueblo judío, contra el Dios de Israel y su Mesías y su Torá, todavía seguimos siendo perdonados por la sangre del Mashiach,
del Corbán. Y Él es llamado el Corbán de Elohim, que quita el pecado del mundo. ¿No es glorioso? Eso no lo declara nadie más, sino un sacerdote del Señor. Es muy importante que usted vuelva al original, porque los cristianos, tratando de sacarse a los judíos y el judaísmo de la Torá, del Brit Hadashah, del nuevo pacto con Mashiach, limpiaron y cambiaron los nombres y hicieron toda clase de cosas para mostrar que era para los gentiles, pero no es para los gentiles. Aquí me ha llegado el primero de el Brit Hadashah a su majestad el rey de los judíos, del libro de Matatiao, que es el evangelio de los judíos. Entonces, este libro atrás tiene el Salmo Menorá. ¿Cuál es el Salmo Menorá? Este lo encontrará usted en todas las sinagogas, la Menorá, el Salmo Menorá, y lo encontrará también en las casas de los judíos. Está en hebreo formada, todos los versículos del Salmo, del Tehilim 67, forman, las letras forman la Menorá, la luz de las naciones. ¿Dónde usamos el Salmo 67, recuerdan? ¿Cuándo leemos? Lo decimos. Salmo 67. ¿No? Cada año lo hacemos. No. ¿Cuándo leemos? Todos los días. Tehilim 67, que es el salmo llamado, igual no, está por, no, es una fiesta, pero no. ¿Aló? En el contar del Homer. En el contar del Homer, cada día que contamos el Homer, leemos también, decimos el Tehilim 67. Pues aquí viene el Tehilim 67, que es llamado el Tehilim Menorá, porque es la luz a las naciones donde se pide la bendición para todas las naciones y para Israel. Está escrito aquí, porque la luz de Hashem es Mashiach, y es de lo que habla este libro, del Mashiach judío. Pues espero que usted lo compre cuando llegue. Ese es el primero que me llega, pero está ya listo, está absolutamente hermoso, y este va a establecer en su corazón. Y los que ya lo han comprado y lo están leyendo, ¿cuántos lo están leyendo? Baruch Shem. Pues va a poner, a sentar en su corazón lo que es el Malhut, el reino del Mesías en su corazón. Es muy importante porque el Mashiach de Israel tuvo que morir y dar su vida en sacrificio por nosotros. Y lo entendemos y lo comprendemos supremamente cuando estudiamos aquí el libro de Vaikra, de los sacrificios que Hashem mandó. Pues no era simplemente porque alguien tenía que morir, porque era así, pero comenzó desde acá. Y la manera como él murió y todo tiene que ver como Hashem lo ordenó en el libro de Vaikra. Pues hoy Mashiach, aunque no tenemos el templo, sigue perdonando, sigue siendo el Corbán,
suyo y mío, y de toda la nación de Israel y de toda la humanidad. Es muy importante entenderlo, comprenderlo, especialmente todas estas palabras en hebreo que nos hablan de los sacrificios que el Eterno mandó para podernos a nosotros reconciliar con Él. Estar peleados con Él es muerte, pero reconciliarnos con Hashem es vida, y vida entre los muertos. ¿No es glorioso? Entonces eso es lo que el libro de Vaikra, y vamos a estar estudiando. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir estudiando estas cosas maravillosas cada semana. Otra vez, este libro usualmente cae en Pesaj. Este es el sacrificio de Pesaj, que habla del Mashiach. Este año, pues un año bisiesto, entonces no cae con la semana de Pesaj, pero Pesaj ya viene, pero nos habla de ese sacrificio, y Mashiach murió como el sacrificio de la Pascua o de Pesaj. Vamos a ponernos y vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel Boteinu, Avinu Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, nuestros padres, bien eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios igual ni parecido, pues usted en su amor y en su gran misericordia ha hecho que el pecado que nos dividía y nos separaba sea destruido y quitado en medio nuestro por medio del sacrificio de su santo Hijo, Yeshua HaMashiach. Eterno Creador, rogamos que pronto sea el día cuando toda la humanidad le reconoce a usted como el único Dios verdadero, y a su Mashiach como el Corbán que nos ha vuelto a unir a usted. Le damos gracias, divino Hashem, porque hoy podemos vivir vidas Kadosh santas por causa de que el pecado ha sido quitado, perdonado, abolido en nuestras vidas, y hoy somos libres para servirle y amarle a usted. Divino Hashem, le rogamos que usted nos ayude a entender más y más esto de los sacrificios, de los korbanot, para que nosotros podamos servirle cada día mucho mejor a usted. Esto, divino Hashem, se lo pedimos, lo recibimos, nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Vamos.